La lluvia golpeaba las ventanas de la comisaría como tambores ahogados, detrás del cristal sucio. Hacía años que no pisaba una oficina sin paredes grises y olores a café rancio, pero ahí estaba yo, sentado solo en mi escritorio, hojeando otro expediente de un crimen sin rostro. A pesar de nuestros esfuerzos, no habíamos podido dar con el culpable. Casos como este no eran nada inusuales, pero cada uno de ellos me recordaban a la resolución inconclusa que había tenido la desaparición de mi esposa. El silencio llenó nuestro cuarto por semanas, después de que todo terminara y dieran el caso por cerrado. Ese tipo de ruidos no se borran con el tiempo, ni con licor barato. Solo te quedas mirando al vacío, rezando para no tocar el mismo fondo cada vez. El inspector jefe me llamó a su oficina poco después de las 11, deshaciendo al menos mi estado de melancolía. La puerta chirrió como si protestara, igual que hacía cada vez que la abrían, algo que yo ya había aprendido a ignorar. Dentro del despacho no había flores, ni fotos de familiares en el escritorio, ni en las paredes detrás de él. Solo tenía un cuadro con una frase en letras negras que decía, la justicia ante todo. Llegó un caso nuevo, me dijo sin preámbulo, extendiéndome una carpeta amarillenta. Su voz tenía ese tono monótono y repetitivo de siempre, como si fuera él mismo quien se estuviera convenciendo de que la historia iba a tener un buen final. La víctima era una mujer llamada Elena Torres, de 37 años. Divorciada de un ingeniero civil y madre de Matías, un niño de 11. Ella fue encontrada en la cocina de su hogar, con el cuerpo tendido entre utensilios y platos rotos, como si hubieran sido lanzados a propósito por toda la escena. Se desconocía el paradero de su hijo. Las fotografías forenses mostraban un corte profundo que le atravesaba el estómago. No había tanta sangre por todas partes, lo cual era algo extraño. Las heridas eran limpias, casi quirúrgicas, pero la causa de muerte seguía siendo la pérdida de fluidos. El resto de la casa era lo que más destacaba. Un caos de muebles volcados, cajones abiertos y desparramados, y una humedad oscura que se adueñaba de las paredes. A pesar de esto, la policía local no reportó objetos robados ni señales de más violencia, aparte del propio cuerpo sobre los mosaicos. El jefe mencionó algo sobre un posible desgarramiento entre familiares o un atraco que acabó en tragedia, antes de cerrar la carpeta. Pero alcancé a ver una frase, escrita a mano, al margen de una hoja. No hay señales de robo. Fue una búsqueda. Regresé a mi escritorio y abrí el expediente para revisar los detalles con más cuidado. Elena trabajaba desde casa, como traductora de tiempo completo para una empresa extranjera. Según sus vecinos, era una mujer tranquila. Casi invisible en su vecindario repleto de apartamentos pequeños y de escaleras oxidadas. No había testigos que confirmaran algo fuera de lo normal la noche del asesinato, salvo por un perro que ladró durante horas antes de callar, como si hubiera visto más de lo debido. Mientras hojeaba las páginas con los pormenores, me percaté de algo. Entre las fotos de la escena, había una con un objeto extraño en el fondo que no cuadraba en el ambiente, asomado en un cajón de la cocina. No se trataba de un arma, o de un artículo relevante. Era un muñeco de tela vieja, con una máscara de plástico blanco deteriorada y sucia, y cabellos negros desalineados que se habían caído de a mechones. No se apreciaban más detalles, pero de alguna forma sus ojos reflejaban la luz de la cámara, haciéndolos brillar. Lo había señalado alguien antes que yo, con una anotación en el borde del informe que decía, perteneció al hijo de la víctima, según el testimonio de un residente cercano. El niño guardaba esto como si fuera sagrado. Me quedé mirando esa imagen, preguntándome qué demonios tendría ese juguete para convertirse en el centro de atención. Por la posición en la que se hallaba, parecía estar mirando directamente a la cámara. Como si hiciera contacto visual con el observador. Como si pudiera saber que yo lo estaba viendo en ese momento, con el ceño fruncido. Mi atención fue separada de aquella foto solo cuando un trueno hizo retumbar los vidrios del pasillo. No volví a posar mis ojos sobre la copia. Solo remarqué las palabras, perteneció al hijo con mi plumón rojo, y cerré la carpeta, ignorando esa extraña sensación que me había generado. O eso creí hasta ver mi reflejo en la ventana, donde por un instante, tan breve que podría haber sido un error de luz o mi imaginación, creí ver mis propios ojos brillar como si estuvieran hechos de carbón encendido. Ese muñeco de felpa viejo ya me había clavado sus dientes.
y aunque aún no lo sabía, algo me regresaba la mirada, esperando adentro de ese cajón. Desde tan temprano en la investigación, me transmitía un mensaje. Estás buscando algo, pero él ya te ha visto a ti. La ausencia de objetos robados indicaba un asesinato motivado por algo personal, en lugar de uno monetario o material. Encontré en el expediente de la víctima algunas entradas sobre un juicio de custodia para su hijo. El nombre de Javier Morales aparecía como su ex esposo y padre de Matías, junto a fechas que señalaban una separación legal concluida hace casi 3 años. No había pruebas contundentes ni sólidas contra él, pero las reglas del caso requerían entrevistarlo. Era lo mínimo que se debía hacer para descartar un patrón de violencia doméstica o resentimiento acumulado. Y era un buen lugar para que yo pudiera comenzar. Llamé a la oficina de registros civiles al día siguiente y obtuve su última dirección registrada. Una vivienda en el barrio periférico al de la víctima. El apartamento de Javier estaba en una zona céntrica. A diferencia de la casa de Elena, no había ningún desastre visual ni señales de decadencia. Posterior a mi llegada, me abrió una puerta de vidrio laminado y un picaporte cromado. Las luces estaban encendidas y los muebles adentro colocados con perfecta simetría, que parecía diseñada para evitar cualquier rastro problemático casual. Su cara era lo primero que no encajaba allí, libre de preocupación, como si le fuera indiferente qué razones tenía yo para cruzar el umbral. Me preguntó con calma sobre qué asunto me había traído allí, alargando las palabras más de lo necesario. No me estaba recibiendo con un gesto áspero o desabrido, ni una mirada hostil. Era algo peor. Su voz sonaba monótona, como si hubiera practicado 1000 veces esa farsa de cortesía, tanto que ya no necesitara convencerse a sí mismo. Vestía camisa blanca y pantalón negro, como si estuviera dispuesto a asistir a un entierro o una junta corporativa, en vez de hablar con un detective que había venido a preguntar por la muerte de su ex esposa. Elena Torres, respondí sin más. Esparcí sobre el escritorio de la sala la foto ampliada donde aparecía ella, con su hijo entre sus brazos, ambos sonriendo. Javier no se inmutó. Ni siquiera miró el retrato con interés. Ante su falta de reacción, añadí, dicen que hace años ya dejaron de hablar. Sí, repuso después de unos segundos. Supongo. La palabra, supongo, cayó entre nosotros como una losa. No había ningún matiz en su tono, ni resentimiento, ni alivio, ni dolor por lo que fuera que hubiera terminado entre ellos. Era como si estuviera repitiendo algo que se le hubiera grabado en la memoria sin saber qué significaba. ¿Tampoco volviste a ver a Matías, después de eso? Se sentó en un sillón con un movimiento lento, como quien retrasa una conversación inevitable. Cruzó las manos sobre el regazo y negó con la cabeza. No había sorpresa en su respuesta, ni miedo, solo indiferencia. La misma que parecía cubrir cada rincón de su apartamento, como si Elena no hubiera sido más que un episodio olvidado. No, dijo al fin. Ni a él, ni a ella. No han habido contactos desde el divorcio. La frase era limpia y contundente, pero algo en la manera como me miraba mientras pronunciaba las palabras no cuadraba. Sus ojos permanecían fijos en los míos, como si estuviera midiendo mis reacciones, más que esperando la siguiente pregunta. ¿No tienes idea de dónde podría estar Matías ahora? Sacudió la cabeza otra vez. Esta vez, el movimiento fue apenas perceptible. Me quedé mirando su cara por un momento más. No se le notaba nerviosismo, ni rastro de mentira obvia en sus gestos. ¿Y Elena? Pregunté al final, esperando ver si algún músculo en su rostro se contraería. ¿No te inquieta lo que le pasó? Me sostuvo la mirada unos segundos más antes de desviarla. No era una respuesta directa, pero su gesto tenía significado. Una rendija en el muro perfectamente construido. La policía hará su trabajo, dijo al fin. Si hubiera algo entre nosotros que tuviera que ver con eso, ya habrían encontrado pruebas. No podía negar que tenía razón. No teníamos evidencia directa, ni un solo testimonio que lo vinculara a la escena del crimen. Solo su conexión previa con la víctima y una historia de divorcio que olía más a conveniencia que a desgarramiento. Pero algo me decía que él no era tan inerte como aparentaba ser. No podía explicarlo,
pero cada palabra que salía de su boca me hacía recordar a cómo yo había sido en mi matrimonio antes de perderla. No era el tipo de persona que expresara el afecto de forma abierta y clara, pero eso no quería decir que no sintiera nada. No dije nada más al respecto. Solo guardé la foto y salí de su apartamento, dejándolo allí sentado como una estatua perfectamente inmóvil. El ascensor tardó demasiado en bajar. Cada piso que pasaba me recordaba algo. El silencio del cuarto, después de que me fui. Los muebles vacíos, donde nunca hubo presencia real. Había algo allí que me decía que Javier no era el problema. O tal vez, estaba proyectando mis propias emociones en todo esto. La oficina estaba cargada de un silencio incómodo, como ocurría siempre que la mayoría del personal estaba presente. Las únicas voces que sonaban amortiguadas provenían del área de cafetería, y el resto de nosotros hojeábamos carpetas en silencio. Un tiempo después, Ana apareció cerca de mi escritorio, llevando una taza de café con vapor humeante. Era la secretaria del jefe, y algo así como una subordinada del resto de nosotros. Me miró un instante, como si esperara que yo abriera la boca primero, y luego se apoyó en el borde del armario frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. ¿Te molesta si te digo algo?, preguntó sin preámbulo, acomodando su cabello detrás de las orejas. Su voz era suave, pero había una tensión que no lograba ocultar bajo el tono amable. No dije nada. Solo sostuve su mirada un segundo más de lo necesario, como si esperara ver algo detrás de sus ojos. Ella tomó un sorbo de su café y continuó. Tuve un caso similar hace unos meses, dijo, y por un instante su voz adquirió una cadencia más grave, como si estuviera acordándose de algo que no quería recordar. El cónyuge la mató porque creyó que ella le era infiel. Pero en realidad, solo quería una excusa. Se inclinó hacia mí y me sostuvo la mirada con una intensidad que me puso nervioso. A veces, lo más sencillo es verlo como un caso más, dijo al fin, soltando el aire entre sus dientes en un suspiro. Si te identificas demasiado con las víctimas. La frase se quedó en el aire, pesada como una piedra que no lograba moverse del suelo. Conocía los detalles de su divorcio y que la persona con la que estuvo casada ahora está tras las rejas. Me quedé mirándola un momento más, tratando de encontrar algo en sus palabras que me hiciera sentir mejor. Pero solo vi la sombra de una pregunta. ¿Y si eso es lo que estoy haciendo? ¿Y si ya no puedo distinguir entre el caso y mi propia herida? Estoy bien, respondí al final, apartando los ojos hacia otro lado. Ella sintió como si hubiera entendido, pero su mirada permaneció fija en mí, mientras se ponía en marcha. No dije nada más. Solo la vi salir de la oficina sin hacer ruido, como si sus palabras no hubieran tenido efecto alguno. En el cuarto de evidencias, coloqué la caja sobre una mesa de trabajo de madera oscura y abrí la tapa. Las cosas dentro estaban ordenadas con precisión, cada una embolsada y enumerada. El teléfono celular de Elena, un par de pantuflas del niño, algunos utensilios de cocina con restos de sangre, entre otros objetos relevantes de la escena del crimen. Pero lo que me llamó la atención fue algo más, oculto entre los objetos. Un muñeco de trapo roto y sucio, su escaso color ya desvanecido, con ojos blancos y una sonrisa congelada en el tiempo. Estaba manchado de sangre seca, como si alguien lo hubiera dejado caer junto a la víctima cuando ocurrió el incidente. Me acerqué lentamente, sintiendo como mis manos temblaban al tocarlo. Era el muñeco de las fotos, pero al tenerlo frente a mí, parecía tener exactamente la misma presencia inquietante a su alrededor. Sentí otro escalofrío, que no fue solo físico. Era como si algo se hubiera aferrado a mi espalda, una figura que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Me quedé mirando el objeto por un momento más, preguntándome qué demonios había hecho para merecer esa sensación. A continuación, mientras revisaba los videos almacenados en el teléfono de Elena, descubrí algo extraño. En uno de ellos, Matías jugaba con el muñeco de trapo, en la sala. El juguete parecía grabar su voz, y luego repetía cada palabra, de forma distorsionada, como si estuviera hablando a través de él. La madre se acercó a ellos, intentando reprender a su hijo por destrozar otros juguetes, repitiendo que estaba mal. Pero el niño ni siquiera volteaba a verla, e insistía. Él dijo que lo hiciera, él no es maldad, él es mi amigo. La risa del muñeco suena otra vez,
programada siempre que va a repetir una voz y entona las palabras de Matías. Es mi amigo, es mi amigo. En otra grabación más adelante, la risa ahogada del muñeco se escuchaba lejana, como si estuviera encerrado. Era un sonido mecánico, sin alma, pero parecía tener una intención, como si estuviera llamando algo que no podía ver. Matías llega corriendo y lo saca del cajón de la cocina, sosteniéndolo con sus manos extendidas y diciendo algo que la grabación no logra captar. El muñeco vuelve a reír monótonamente y a continuación gira su cabeza lentamente para mirar directo a la cámara, sin que Matías se hubiera percatado de que su madre estaba grabando. La escena me causó otro escalofrío, y por la manera en la que la grabación tembló, también había tomado por sorpresa a Elena. Retrocedí el video unos segundos para observar más atentamente, y esta vez, después de que Matías toma el muñeco, fue él quien se giró hacia su madre y sonrió, dejando mi piel helada. Froté mis ojos y dejé escapar el aire que había estado conteniendo. Debía estar cansado y viendo cosas. Pensé que lo mejor sería regresar a todo esto mañana temprano, con una buena taza de café caliente. Mientras terminaba de recoger mis pertenencias en la maleta, la luz del cuarto se apagó por sí sola antes de que yo pudiera alcanzar la puerta. No fue un corte de corriente. Incluso había oído el ruido del interruptor. Después solo quedó el silencio, como si el aire se hubiera tragado hasta el último destello de vida. Me quedé allí parado, con el teléfono aún en la mano, la pantalla apagada, el video ya no se reproducía. En ese momento no me percaté de ello, pero el muñeco ya no estaba sobre la mesa. Salí de la habitación sin encender la lámpara del pasillo. El piso de madera crujía bajo mis pies, como si algo se moviera debajo de él. No me detuve a mirar. No quería saber si era mi imaginación o si el silencio mismo había empezado a caminar. El frío y la humedad que habían dejado las lluvias penetraban mi piel en la oscuridad de la noche mientras me dirigía hacia mi vehículo. La llave encajó con dificultad en el contacto del auto y este tembló repentinamente al encenderse, y sin perder el tiempo me puse en marcha por la carretera poco iluminada. La sombra del asiento junto al mío era más oscura de lo habitual. No había dejado nada allí. Nada excepto mi maleta cerrada, apoyada contra el respaldo como siempre. Pero al pasar por debajo de las luces intermitentes de los postes de la acera, noté en el borde de mi visión cómo el brillo se reflejaba en destellos precisos desde la oscuridad. Mis dedos se tensaron sobre el volante. Me giré lentamente hacia mi asiento de acompañante. El cinturón de seguridad colgaba balanceándose de forma casi imperceptible, como siempre lo había estado. Pero allí, sobre la alfombrilla, entre los pedazos de papel usado y el polvo acumulado por semanas, había algo más. Era el muñeco. Estaba sentado allí, con sus ojos blancos abiertos y la cara inclinada hacia mí, como si hubiera estado esperando. No recordaba haberlo colocado en el coche o en la maleta. Tampoco que nadie lo hubiera llevado hasta allí. El cobertor del asiento no mostraba señas de arrugas ni movimientos recientes, y sin embargo, ahí estaba. No se movía para nada. Ni siquiera parecía responder a la vibración ni a los saltos del auto al atravesar las calles llenas de agujeros. Pero cuando extendí la mano para tocarlo, lo hice a través de un segundo que no debería haber existido. Vi sus ojos blancos girarse hacia mí, parpadeando como si acabaran de despertar. Me aparté del contacto con brusquedad, y mi respiración se aceleró considerablemente. La temperatura interior pareció bajar varios grados de golpe, aunque el aire acondicionado ni siquiera estaba encendido. Mis dedos temblaban mientras intercambiaba la mirada entre el muñeco y la carretera, tratando de entender cómo podía estar allí. Sin una respuesta clara a mi desconcierto, pensando que la única explicación lógica era que alguien me había jugado una broma de muy mal gusto, al igual que con la luz en el cuarto de evidencia, terminé aparcando en la entrada de mi cochera. Me incliné hacia adelante y lo tomé, sujetándolo firmemente entre mis dedos. Era más pesado de lo que esperaba, como si algo adentro de él estuviera intentando aferrarse al espacio que ocupábamos. Lo acerqué a la luz del tablero para revisarlo mejor. Los ojos seguían fijos en el frente, pero ahora me di cuenta, uno de ellos no estaba cerrado del todo. Parecía un gesto deliberado, como si alguien hubiera decidido que debía tener vida propia. A regañadientes, tomé también la maleta y me dirigí directamente al estudio, cuando entré apresurado a la casa.
El viento nocturno golpeaba las persianas metálicas con un ritmo irregular que se mezclaba con el eco de mis pasos. Encendí la lámpara del escritorio y me quedé mirando la pila de archivos apilados allí, expedientes cerrados, cartas sin responder, fotografías borrosas de casos que nunca resolvimos. Al fondo, sobre un estante alto con libros polvorientos, había un portaobjetos donde solía guardar objetos personales. Ese espacio me pareció el único lugar posible para almacenar al juguete por el momento. Coloqué el muñeco entre las otras reliquias, como si estuviera pidiéndole a algo, la oscuridad o mi conciencia, que lo mantuviera alejado de mí por un rato. Pero apenas se tocaron las fibras desgastadas del peluche con la madera del estante, sentí como el aire en la habitación se detenía. No fue un cambio brusco, sino más bien una presión silenciosa que me hizo paralizar los dedos sobre la base de metal. Volví a mirar hacia arriba. El muñeco no había cambiado su postura. Sus ojos blancos seguían fijos en el frente, pero ahora noté algo nuevo. Uno de sus puños estaba ligeramente cerrado, como si hubiera tomado un objeto invisible entre sus dedos. No recordaba que estuviera así antes, pero tampoco había puesto mucha atención a ese detalle. Agotado abandoné el estudio y fui directo a la cama. Subí las escaleras y pasé junto a la habitación de mi hija Sofía, donde una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta. Ya era tarde y no había ruido, no estaba seguro de que siguiera despierta, pero tampoco tenía ánimos de comenzar una confrontación con ella. Al día siguiente, la niñera Clara ya estaba en la cocina cuando me levanté, a las 9. Desde la desaparición de mi esposa, ella me ayudaba con las labores de la casa y se encargaba de Sofía mientras yo trabajaba. En ese momento llevaba una bolsa de tela con las cosas del desayuno, un termo de café y un gesto de preocupación que no se le había visto antes. Me miró como si estuviera esperando que yo dijera algo, aunque no sabía qué. «Señor», dijo, bajando la voz. «Me parece raro que haya dejado la puerta del estudio abierta anoche. No me parece que sea su costumbre». Entendía a lo que se refería. De seguro Sofía había estado jugando otra vez por allí. Me asomé por el corredor y vi, efectivamente, la puerta del estudio entreabierta. Suspirando, intenté que el enojo no me invadiera por completo. Se escuchaban ruidos también provenientes del piso superior, de la habitación de mi hija. Volví a la cocina y le comuniqué a la niñera que no debía preocuparse, con lo que ella pareció relajarse por un momento. El desayuno se consumió en silencio, con el ruido de cubiertos sobre porcelana y el golpeteo del termo contra la mesa. La niñera no dijo nada más, pero sus ojos no dejaban de escudriñar mi rostro, como si estuviera midiendo la distancia entre mi calma y mi ruptura. No me senté a la mesa. Me quedé de pie junto al fregadero, mirando por la ventana, donde el cielo aún no había decidido si sería gris o lluvioso. El aire dentro de la cocina tenía un peso nuevo, como si algo hubiera entrado sin que nadie lo notara. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Eran lentos y deliberados. Bajaron las escaleras con una cadencia que no era la de nadie que conociera. Me volví hacia el pasillo, y allí estaba ella, Sofía. Llevaba su camisón de algodón azul, el mismo que usaba cuando era pequeña y tenía pesadillas. No traía zapatillas. Sus pies descalzos rozaban el piso en puntillas, como si no estuvieran en contacto con él. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. «Te he dicho miles de veces que no debes entrar al estudio». No respondió de inmediato. Se quedó allí, de pie, con los hombros ligeramente caídos, como si llevara un peso invisible. Pero su mirada estaba fija en la mía, y sus ojos no eran los de una niña de 9 años. Eran los de alguien que había visto demasiado, y ya no tenía miedo. «¿Por qué te andas con esa mujer en tu oficina?», dijo, con una calma que no debía tener. Me quedé congelado. El corazón me golpeó contra el pecho como si estuviera intentando salir. Nunca le había mencionado a Ana. Jamás hablé de ella con Sofía, ni siquiera la mencioné en voz alta en la casa. No había razón para que una niña de 9 años supiera algo así. No podía haberlo sabido. «¿Qué mujer?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. «La que te mira desde los pasillos», respondió, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era ni miedo ni curiosidad. Era desprecio. Un odio limpio, sin mezcla. «La que te sigue cuando crees que estás solo».
La que te dice que no puedes olvidarla. ¿De qué estás hablando?, pregunté con un tono más alto de lo que pretendía. Mi voz se quebró en el aire. Ya deberías saberlo, dijo ella. La soñaste anoche. En la cocina, con la luz apagada. Sueñas también con que mamá vuelve. Que se sentaba en la mesa y te decía que jamás se había ido, que nunca se había alejado de tu lado. Y que ella no te había dejado. Que tú la dejaste. La sangre se me congeló. No había contado a nadie esa parte. No había escrito nada sobre ese sueño recurrente. No había siquiera pensado en él en voz alta. Pero ella no sabía. Lo sabía con tanta precisión que me pareció que había estado dentro de mi cabeza. ¿De dónde sacaste todo eso?, pregunté, con la voz más baja, como si temiera que alguien más escuchara. Ella me miró sin parpadear. Su rostro no se movió. Pero en algún lugar entre sus pupilas, algo se encendió por un instante. No fue un reflejo. Fue una señal. Una respuesta. Él me lo dice todo, dijo, y en su voz no había ni una señal débil o un vislumbre de una niña. Era una voz que no era suya. Era una voz que no debía existir. Se dio vuelta sin esperar mi respuesta y subió hacia su habitación. La puerta se cerró con un sonido suave, como si el pestillo se hubiera activado solo. La niñera apareció también en el pasillo, con la taza aún en la mano y los ojos llenos de preocupación. No dijo nada, solo asintió, como si ya supiera lo que había pasado. Hablaré con ella. Usted mejor relájese. Debería terminar su desayuno. No le respondí. Mi mente era un campo de batalla donde lo que había sido real se mezclaba con lo que no podía ser. Me senté en la silla de la cocina, con las manos sobre la mesa, como si estuviera tratando de sujetar algo que ya se había ido. El aire olía a humedad, a madera vieja, a algo que no había estado allí antes. Había algo, en el fondo de mi mente, que me estaba molestando. Una idea, que sentía que era urgente, pero no podía hacerla salir. Sofía había mencionado a alguien que le decía todas esas cosas. Que no había posibilidad ni razón para que supiera. Fue entonces cuando recordé el muñeco y los videos de Matías hablando con él. Me dirigí con prisa al estudio, con una sensación de urgencia que se apoderaba de mí por completo. El juguete no estaba en la caja. No estaba en ninguna parte de la habitación. Lo había dejado sobre el estante, a una altura a la que un niño no lo podría haber alcanzado. Lo había visto con mis propios ojos, justo antes de dormir anoche. Y ahora, no estaba. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, mezclando los detalles del caso, con la existencia del espeluznante muñeco, en un torbellino de pensamientos que acosaban mi sanidad. Enseguida salté a la peor conclusión posible, al peor escenario al que me podría estar enfrentando, y me arrastré hacia la habitación de mi hija. Llegué frente a la puerta del cuarto de Sofía con el pecho apretado. La madera brillaba bajo la luz fría del pasillo, como si alguien hubiera estado frotándose en ella, sin una necesidad real. Tiré del picaporte con una mano temblorosa, pero no se movió. No estaba bloqueada desde afuera, ni tampoco estaba abierta. Era como si existiera un espacio intermedio entre las posiciones normales de una cerradura. La niñera se acercó a mi lado, sin hacer ruido. Su expresión era la misma que antes. Tranquila, como si ya hubiera aceptado que no podría controlar lo que estaba sucediendo con mi hija. Pero ella no conocía el peligro de ese muñeco, y yo no encontraba las palabras para explicarle sin parecer un loco de remate. Señor, susurró con prudencia, no creo que deba forzarla. No sé qué le pasa a Sofía, pero es evidente que no quiere vernos. No me ha contestado en todo este tiempo que le he estado hablando. Después de una breve pausa, añadió, si me necesita, estaré de vuelta en la cocina. Sacudí la cabeza y me separé un paso de la puerta, mientras Clara se alejaba. Mis pies se movieron sin que yo hubiera decidido hacia dónde, como si algo en el suelo estuviera dirigiendo mis pasos alrededor del pasillo. Entonces, desde adentro del cuarto cerrado llegó una risa aguda, casi metálica, con un eco extraño que no coincidía con el entorno. No era la voz de Sofía. Era la del muñeco. Entre las carcajadas, la voz deformada repetía palabras que no había escuchado antes. Ella es mi amiga ahora, somos los mejores amigos.
Sonaban como si fueran pronunciadas por dos personas a la vez. Una era infantil y distorsionada, y la otra, más grave, con una entonación que no pertenecía a nada en el mundo real. Intenté recordar cuántas veces había intentado forzar esa puerta antes. Nunca se habían cerrado las bisagras de forma tan definitiva. Esta vez no era una simple coincidencia. Había bloqueado la puerta con intención. La risa cesó bruscamente. En su lugar, un ruido sordo se escuchó por dentro, el golpe de algo que caía contra el suelo de madera. Mis dedos rozaron otra vez la perilla congelada, como si tuvieran intención propia, pero seguía igual de rígida como antes. Desde adentro de la habitación, una voz diferente pronunció mi nombre en un susurro. Esta vez no sonaba como la voz de Sofía, ni la risa del juguete. Fue la entonación de Matías. La reconocía de los videos en el teléfono de Elena. Las palabras salieron deformadas, como si estuviera hablando a través de un filtro que bloqueaba el sonido casi por completo. Estaba llamando a su padre. Las palabras me congelaron en el lugar, sin que yo supiera qué hacer al respecto. No sabía si ahora ese niño estaba realmente allí, en el cuarto de mi hija con ella, o si había sido el muñeco imitando su voz. Las súplicas de Matías cambiaron ahora a un llanto, preguntando entre bocanadas de aire dónde estaba su mamá. Dónde estaba todo el mundo. Decía entrecortado que todo lo que veía era oscuridad, que sentía mucho frío y miedo, y rogaba por ayuda. En ese momento, la puerta se cerró por completo con un clic definitivo. No fue un movimiento violento, aunque hacía un segundo parecía vibrar con vida propia. Fue la cerradura colocándose finalmente en su lugar. Y cuando me di cuenta de lo que eso significaba, de inmediato tomé el pomo y empujé con fuerza hacia adentro, dando un paso firme en la habitación. Pero Sofía no estaba allí. Ni tampoco Matías, cuya voz se había cortado al instante en que la puerta cedió. Lo único que existía en la penumbra del cuarto era el muñeco, sentado en el centro, con sus manos contra el piso, y la tenue luz de la mañana que entraba por la ventana proyectando su sombra de manera exagerada. Tenía la cabeza levemente inclinada, como si el más ligero empujón fuese suficiente para hacerlo rodar hacia el piso, pero sus ojos estaban clavados en mí, sonriendo con malicia. Me apoyé contra una pared y sentí como el miedo se convertía en otra cosa, una especie de reconocimiento traidor, como si yo hubiera estado esperando este momento desde que vi la foto en ese expediente, sin poder hacer nada para evitarlo. El muñeco no estaba solamente dentro de la habitación. Estaba en el centro de todo. Un ruido extraño me quitó del estado de trance en el que había entrado al ver al juguete de trapo. Sonaba lejano y distorsionado al principio, pero a medida que ese sonido me traía de regreso a la realidad, lo reconocí como el tono de mi móvil de trabajo. Mi mano temblaba tan fuerte que apenas pude contestar el teléfono, cuando Ana me llamó desde el departamento. La voz de su interlocutor en segundo plano sonaba apurada. No pregunté por qué, ni siquiera me fijé bien en la hora que marcaba el reloj. Lo único que importaba era mantener la cordura para entender lo que iba a decirme. «Tenemos algo nuevo», dijo ella sin preámbulos, con ese tono profesional que intentaba ocultar su nerviosismo. «Hallamos el arma utilizada para matar a Elena. Fue encontrada en un terreno descuidado, cerca de la zona donde vivía. Identificamos muestras de sangre que coinciden exactamente con las de la víctima. Y eso no es todo, hay algo más». Hizo una pausa, y por primera vez noté tensión real en su voz. «Descubrimos una fosa común. En ella se encontraron los cuerpos de Matías y de otros niños. Aún debemos esperar por la autopsia, pero todo apunta a un patrón similar con casos anteriores». Dejé caer el aparato contra la mesa del pasillo, apoyándome en ella, como si necesitara que mis dedos tuvieran algo rígido sobre lo que aferrarse. Las palabras se me atoraron en el pecho, mezcladas con una sensación de vértigo que no sabía si venía de dentro o fuera. No podía procesar la información, ni entender cómo Matías, un niño de 11 años, había terminado en una tumba con otros desaparecidos. Pensé en las grabaciones. En el video donde él hablaba con ese muñeco, en cómo se comportaba como si no estuviera solo en la cocina. En cómo su madre lo reprendía por cosas que él no entendía del todo, y luego, de repente, ya estaba muerta. Ana seguía hablando, aunque ahora sus palabras sonaban lejanas, como si yo estuviera bajo el agua escuchando voces amortiguadas por la profundidad. Decía algo sobre un juicio de custodia que Elena había perdido,
sobre una serie de desapariciones sin resolver en los últimos años, donde cada niño se relacionaba con alguna figura familiar, padres, padrastros, tutores legales. ¿Me escuchas?, preguntó finalmente. Su voz tenía un matiz distinto ahora. No era solo profesionalismo. Era una preocupación genuina. No respondí enseguida. No sabía qué responder. Tan solo me quedé allí, de pie en el umbral del cuarto de Sofía, con la luz apagada y el muñeco sentado en su lugar, inmóvil como otro cadáver de todo este fiasco, pero con su mirada todavía fija hacia adelante, hacia donde yo estaba. Estoy aquí, dije al fin, aunque mi voz sonó distante incluso para mí. ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo llegaron hasta allí? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. No lo sabemos, respondió ella. No hay otros testigos. Pero todo parece apuntar a Matías. No hay otras huellas en el arma. Ni otros rastros de sangre. Es como si Matías hubiera sido quien acabó con la vida de su madre. El eco de sus palabras se clavó en mí, sintiéndose como un peso adicional en mis piernas. Recordé la cara que Sofía había puesto cuando me preguntó por Ana. Recordé cómo me miraba, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Entonces me di cuenta de algo más que tampoco estaba viendo. El muñeco, que hace un instante estaba en el medio de la habitación, había desaparecido. No supe cuándo ocurrió, estaba distraído por la llamada, pero no me había movido del lugar. No había nadie más allí conmigo, y sin embargo el muñeco había abandonado su lugar frente a mí. Ana, dije entonces, con una urgencia en mi voz que ni yo entendía bien, ¿tú has estado en mi casa alguna vez? Hubo un silencio prolongado, en el cual podía sentir los latidos de mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Luego, un susurro apenas audible. No he entrado nunca. Conozco su dirección, pero jamás tuve la oportunidad de visitarla. Mis pies no me respondían, permanecí inmóvil unos segundos más, sintiendo como mis rodillas parecían hechas de gelatina, hasta que escuché una voz que provenía desde el piso de abajo. Era débil al principio. Apenas un grito ahogado entre dos sílabas rotas. Luego se amplió con el eco del corredor, como si alguien estuviera siendo estrangulado por las paredes mismas de la casa. Ana había comenzado a decir algo más, pero la interrumpí con prisa diciendo que necesitaba refuerzos en mi ubicación con urgencia. No dije nada más. Corté la llamada con un golpe seco, que resonó en la quietud de aquel cuarto. Me moví sin pensar nada más, dejando la habitación y descendiendo las escaleras como si algo me jalara desde adentro. Di la vuelta al llegar abajo y me apresuré en la dirección de la voz. Al llegar a la cocina, todo cambió. El aire olía diferente ahora, un olor denso y dulce, que no sabía si era sangre fresca o el hedor de algún animal muerto. La luz del amanecer había irrumpido en el salón con más fuerza ahora, iluminando una silueta que no debería estar allí. Sofía estaba de pie dándome la espalda, y junto a ella, la niñera yacía desplomada en el piso. La cuchilla que había en su mano brilló fugazmente, como si tuviera un propósito propio. Su camisón azul se mezclaba ahora con motas de color rojo oscuro que no llegaban a ser manchas reales, deslizándose hacia el suelo y dejando un rastro macabro en la ropa. Clara yacía boca abajo, la cara apoyada sobre el mosaico del suelo con tal naturalidad que parecía dormir. Pero sus brazos formaban ángulos extraños, extendidos en el piso que se llenaba de líquido rojo. No se movía, ni respiraba, ni hacía ruido alguno. «¿Eres tú, papá?», dijo Sofía entonces, volteándose y mirándome directamente a los ojos. Había lágrimas en sus mejillas, pero no era la voz de una niña lo que salía de su boca. Era algo más grave, con un tono que me heló las entrañas. Él dijo que tenía que hacerlo, continuó ella, dando un paso lentamente sobre el charco de sangre y balanceando la cuchilla en su mano. Dijo que no podía perdonarla por lo que le hizo a mamá. Dijo que debía hacerle a ella lo que ella hizo con todas las otras. Dijo que no podía perdonarla. Me acerqué a ella con paso torpe, como si algo me pesara demasiado, o como si mi cuerpo estuviera desintegrándose lentamente en el aire, mientras intentaba asimilar sus palabras. Lo que decía no tenía sentido. Para comenzar, solo contraté sus servicios después de que mi esposa se hubiera ido. Cuando alcancé a ver su rostro, oscurecido por la luz que entraba por el ventanal a sus espaldas, lo noté, sus ojos no eran los de mi Sofía.
No eran ni siquiera humanos. Eran como los del muñeco, blancos y vacíos. Y al fondo de ese vacío, brillaba algo que conocía demasiado bien, una luz negra que solo veníamos a visitar cuando el mundo se rompía completamente. La misma que alguna vez sentí en mis propios ojos, en los momentos más desesperanzados de mi vida, nublando mi visión del mundo. Ella es mía ahora, repitió Sofía con la misma voz distorsionada que había escuchado en las grabaciones. Sus manos temblaban, y sus palabras no tenían sentido, pero ya no importaba que tuviera o no que ver con Matías o con su madre. Porque en ese momento entendí que no se trataba de Elena, ni la investigación de Ana, ni los otros casos. Todo había sido solo un camuflaje para algo más grande. Algo que solo estaba buscando a una víctima nueva, y lo hacía a través de estos niños. Y ya no sabía si Sofía era mi hija, o si ella también se había ido. La risa del muñeco comenzó a oírse nuevamente. No parecía salir de ninguna parte concreta, pero sí de todas las paredes a la vez, como si los ladrillos se hubieran convertido en conductos para su eco. Resonó bajo los muros de la casa como un sonido desgarrado, que viajaba por las grietas de la vieja estructura. Era un crujido seco y repetitivo, que no parecía hecho de voz humana. Sofía dio otro paso hacia mí con una lentitud calculada, la cuchilla ahora levantada como si fuera una vela ceremonial. Sus manos temblaban, pero no por miedo, parecía que su cuerpo no estuviera completamente conectado con ella, como si cada movimiento tuviera que superar una resistencia invisible. Los ecos mecánicos del muñeco se mezclaron con la respiración ronca que salía ahora de su cuerpo, en una combinación grotesca. «¿Y tú, también?», dijo, inclinándose hacia adelante. «Tú también le diste la espalda. La abandonaste cuando más te necesitaba. Ella se quedó sola, y tú no hiciste nada. ¿O es que creías que podías reemplazarla con esa otra? ¿Con la investigadora de la oficina?». La acusación no tenía sentido. Pero sus palabras fluían con una certeza enfermiza, y en cada frase se escuchaba una capa adicional de voz. La voz del muñeco hablaba a través de ella, deformando todo lo que salía de sus labios. Levanté la mano con cuidado, mostrando mi palma, como si el gesto pudiera calmarla. Mis piernas se movieron sin pedir permiso, tomando distancia con una mezcla de instinto de defensa y desesperación. Pero ella se abalanzó de repente contra mí con una fuerza brutal. La hoja metálica brilló fugazmente al interceptar un nuevo haz de luz. Con un giro rápido y practicado, me hice con el mango de la navaja, pero en vez de caer como una arma inerte, Sofía lo apretó con fuerza inhumana, levantando su brazo para clavármelo directamente en la carne expuesta del antebrazo. El corte fue limpio y profundo. El dolor me detuvo en seco. Ella no retrocedió, ni parpadeó. La sangre que emanaba de mi herida se mezclaba ahora con la del piso, formando un charco oscuro entre los dos. El dolor me atravesó como si alguien hubiera hecho saltar chispas por debajo de mis huesos, pero Sofía no se detuvo. Se separó apenas lo suficiente para mover la cuchilla una segunda vez, con un movimiento ahora más preciso, y yo tuve que retroceder a tropezones, golpeando la mesa del comedor en mi huida. «Sofía», grité, tratando de recordar quién era. Su nombre no parecía hacer efecto. Sus ojos seguían brillando con esa luz negra que ya no me sorprendía. Ahora era parte del paisaje, algo que simplemente existía junto al miedo. «Sofía, deja eso». Ella rió otra vez, una carcajada corta y seca que sonaba como si viniera de 1 millar de niños a la vez, con sus palabras superpuestas en capas desiguales, mezcladas a la vez con las carcajadas del muñeco. El charco crecía bajo mis pies, y los ecos seguían viniendo desde dentro de las paredes. Luego Sofía dijo algo más. «No soy yo quien tiene que dejar nada. Tú eres el único que no entiende». La risa del muñeco era ahora constante, como si estuviera vibrando en la madera vieja, buscando una puerta abierta hacia el mundo. De repente se me ocurrió algo. Los minutos finales del video, en el teléfono de Elena, donde Matías se movía como si estuviera arrastrado por una cuerda invisible hacia un armario de la cocina. En los videos, Matías no jugaba con el muñeco todo el tiempo. A veces lo encontraba dentro de los armarios, como si se ocultara de alguien más. Quizá esa era su forma de hacerse invisible, y quizá ya no estaba escondido. Busqué con los ojos la estantería más cercana, y a través del pánico noté cómo la luz del sol golpeaba una de las cajoneras de abajo. Algo dentro de ella se movía.
Una niebla oscura que no debería estar allí, emanando desde adentro y fluyendo hacia Sofía. Corrí hacia el cajón de madera que solía guardar utensilios viejos, herramientas oxidadas y un puñado de objetos sin destino. La cerradura no estaba bloqueada con llave, pero no se abrió cuando intenté jalar de él. Al principio se resistió, pero luego se dio de golpe, haciendo resonar los elementos en su interior. El muñeco estaba adentro, sentado sobre una docena de platos de papel y tazas desechables, como si hubiera esperado mi llegada con paciencia. La cabeza seguía inclinada hacia adelante como si estuviera escuchando, pero ahora sus ojos tenían un brillo distinto. No era solo blancura, brillaban con un color amarillento, como una llama encendiéndose lentamente en su interior. La sonrisa en su máscara era más amplia y macabra, y sus dedos estaban alargados y retorcidos, en una forma grotesca que no recordaba haber visto antes. Fijó su mirada hacia mí, con un movimiento entrecortado. El pelo suelto se movía ligeramente, como si estuviera sumergido debajo del agua. Me abalancé, tomándolo con prisa, esperando tener esos segundos libres antes de que Sofía atacara otra vez. Pero apenas toqué el juguete sentí una quemadura inmediata en los dedos. No era un dolor físico real, sino algo más profundo, como si me estuvieran arrancando la piel desde dentro para sustituirla por algo que no tenía nombre. A mi lado, oía los pies de mi hija chapotear en la sangre que cubría el piso de la cocina, acercándose sin pausa. Pero no solté el muñeco. No podía soltarlo. Lo llevé detrás de la cocina con paso torpe, donde las paredes grises temblaban ligeramente bajo mi mirada. La estufa estaba apagada, pero la encendí con un toque apresurado, y las llamas se alzaron inmediatamente. La flama azulada se extendió por el quemador, como una invitación de algo inevitable. Coloqué al muñeco sobre la parrilla sin dudarlo. El fuego ardió con intensidad inusual, envolviendo el cuerpo del juguete en un resplandor blanco que se filtraba por las costuras de su ropa. Sofía seguía detrás de mí, ahora con una expresión neutral, pero tensa. No sonreía, ni lloraba, simplemente existía allí, como si estuviera esperando el final del ritual. El muñeco tampoco se movió. Pero algo cambió dentro de él. Los ojos brillaron con intensidad, y las llamas adoptaron un color anaranjado oscuro. La tela que lo cubría comenzó a arder con una rapidez inusual, pero el interior del cuerpo no se quemaba, solo se movía. De repente, Sofía y el juguete ambos empezaron a gritar al mismo tiempo. El muñeco, porque su ropa se deshacía en humo negro, y sus ojos explotaban en chispas que saltaban hacia todas direcciones. Sofía, porque su cuerpo se arqueaba en espasmos brutales, como si estuviera siendo golpeada por un viento invisible de dentro hacia afuera. Su voz no era humana, salía a través de sus cuerdas vocales con una distorsión que hacía imposible separarla de la risa del muñeco o el rugido del fuego. Entre sus voces también comenzó a resonar la mía, debido a que aún tenía al muñeco entre mis manos mientras las llamas nos carcomían tanto a él como a mí. Pese a ello, no tenía intención de soltarlo. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, el desgraciado iba a desaparecer igual que lo hizo en el cuarto de Sofía. Apreté los dientes y presioné al muñeco con más fuerza contra la estufa. Mi hija se tambaleó hacia adelante, con las manos sobre sus ojos cerrados, gritando de dolor, dejando caer el arma que sostenía. La navaja que había tirado al suelo se movió sola, apuntándome una vez más, como si siguiera el ritmo de los gritos. No tenía dónde ir. Mis manos se quemaban al sostener el muñeco, pero no podía soltarlo. La sangre comenzó a brotar de él en ese momento, pero no era sangre roja. Era negra y espesa, como tinta china vieja saliendo en chorros, que se deslizaban por las baldosas y formaban dibujos sin sentido. El muñeco chilló y parpadeó una última vez, con sus ojos vacíos convirtiéndose ahora en simples manchas oscuras, antes de liberarse de mis manos que ya no poseían ninguna fuerza, y caer al suelo envuelto en el humo. Desde su interior comenzó a fluir otro líquido negruzco, más espeso que la sangre pero con la misma consistencia pegajosa. Las gotas cayeron al suelo y se evaporaron instantáneamente, dejando rastros brillantes que parecían caravanas de estrellas en miniatura sobre el mármol pulido. Sofía cayó de rodillas al suelo con un ruido sordo, como si finalmente se le hubiera roto algo dentro. El muñeco continuaba gritando entre espasmos envuelto en llamas negras y sangre que brotaba de sus costuras. Y entonces, algo cambió. Dejó de moverse. Ya no estaba más vivo dentro del fuego. Ahora era solo un trozo quemado de tela y madera, con un charco oscuro de sangre negra a sus pies.
La niebla del humo se disipó lentamente de la cocina, dejando un rastro de olor fuerte y penetrante en el aire, parecido al amoníaco. Las llamas habían muerto por completo, pero no antes de que los gritos dejaran su eco grabado en mi piel. Ana y 2 agentes irrumpieron apresurados en la cocina, con sus armas de fuego preparadas y las cegadoras luces de emergencia. No tuve tiempo de explicar nada. Los charcos de sangre negra, el cuerpo inerte de Clara, incluso el muñeco calcinado en el suelo, todo habló por mí. Ana se quedó parada al borde del umbral, con una expresión entre asombro y horror. No me reconoció como sospechoso, ni siquiera como el padre que acababa de matar a la niñera. Sus ojos estaban clavados en Sofía, cuyo cuerpo inmóvil no mostraba signo alguno de vida. «Llama al equipo de rescate», le ordené con voz ronca, arrodillándome junto a mi hija, rozando su cara con la mano que aún tenía sana, rogándole que despertara, aunque ya sabía que no tendría respuesta. Sus ojos seguían abiertos, fijos en un punto imposible del techo. Lo único que logró mantenerme cuerdo, esperando a su lado, fue el hecho de que ella todavía respiraba. Los agentes me apartaron con suavidad cuando llegaron las ambulancias. No opuse resistencia, ni mencioné ninguna palabra. Solo asentí cuando Ana me pidió que esperara afuera. En el jardín, el sol ya no parecía brillar de verdad. El cielo estaba teñido de un gris más oscuro que el que recordaba haber visto esa mañana. Las investigaciones tomaron semanas. Los informes forenses señalaron rastros de sustancias químicas en el suelo y la ropa de Clara, imposibles de explicar. No encontraron testigos del crimen. Ana juró que salió corriendo tras terminar mi llamada, y los vecinos confirmaron que no vieron ni escucharon nada fuera de lo normal. Fui interrogado 3 veces antes de mentir oficialmente sobre un intruso. Decidí crear una narrativa en la que alguien había aprovechado la confusión para robar y dejó la cuchilla como señuelo. Nadie creyó completamente en mi historia, pero no hubo pruebas suficientes contra mí. Fui apartado del caso por criterios de sensibilidad, aunque Ana insistió en que siguiera con la búsqueda del patrón tras las desapariciones. Sofía fue llevada a un centro médico especializado poco después de despertar, unas semanas más tarde. No había abierto los ojos ni una vez durante todo ese tiempo, ni presentaba reacción alguna cuando me pasaba tardes enteras hablándole. Cuando finalmente lo hizo, no reconoció ni mi voz ni la imagen de ella misma en el espejo. Tampoco tenía recuerdos sobre los acontecimientos de esa mañana, ni del muñeco ni de Clara. Esto hizo más creíble mi versión del intruso. La doctora que me visitó con sus informes dijo que el coma parecía tener una base psicosomática. No había daños cerebrales evidentes, pero tampoco respuestas normales a ningún estímulo. Los terapeutas coincidían en que se trataba de una reacción postraumática. Al final, todo se convirtió en un susurro alrededor del sillón donde me sentaba cada noche, haciéndole compañía y escuchando el sonido del reloj. Sofía regresó a casa después de 2 meses. Llevaba puesta ropa que no reconocía, y caminaba con una lentitud casi de ritual, como si midiera cada paso contra un ritmo inaudible. Salvo esto, no parece tener ningún problema cognitivo. Pero hay detalles que me inquietan. Desde que ella volvió, tengo la sensación de que resuenan otros sonidos en lo profundo del hogar. Son detalles pequeños, casi discretos. El chirrido de una bisagra oxidada. El golpe sordo de un objeto cayéndose solo en la oscuridad. Pero cuando me dirijo a inspeccionar, nunca hay nada allí. Simplemente existen, como si algo siguiera escondido y observando, sin necesidad de hacerse notar demasiado. Y así, las cosas seguían su curso. Sofía se recuperaba lentamente, y yo intentaba reconstruir mi vida en el vacío que dejó todo aquello. Pero en cada rincón de nuestra casa, persistían los ecos del pasado. Los armarios, con aquellos mismos cajones donde alguna vez estuvo el muñeco, y donde vi por última vez su sonrisa malvada, seguían abiertos con una frecuencia inusual. Un día mientras revisaba uno de ellos, que había jurado haber cerrado la última vez, escuché otra cosa. Un ruido leve, como un aliento contenido, detrás del tabique. Me acerqué y puse la oreja a uno de los cajones más viejos. El sonido no cesó, se convertía en algo parecido a un susurro, o tal vez una risa. No me atreví a abrir el cajón de nuevo. Pero desde ese momento, los ruidos nunca dejaron de existir. A veces eran como gritos ahogados, otras veces, como palabras que no entendía bien. Y siempre estaban allí,
en cada armario, detrás de cada puerta cerrada, esperando. ¿Qué más podría estar dentro, aparte del muñeco? O tal vez, era algo diferente ahora. No sé qué pensar. No sé si Sofía seguirá soñando con esa oscuridad, o si ella ya no es solo una niña inocente que jugó con un juguete maldito. Pero lo que sí sé es que el cajón aún está allí, y que a veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar cómo algo se mueve adentro.